Queridos amigos, almas sensibles y buscadores incansables de la verdad que se esconde tras las máscaras de porcelana del espectáculo, bienvenidos a un nuevo, monumental y estremecedor episodio de Escándalos de Series Turcas. Hoy no venimos a contarles un cuento con final feliz, ni a brindar por el inicio de un idilio. Hoy los llevamos al centro de una tormenta emocional, donde el amor, cuando sangra, se convierte en un arma de doble filo. Hablamos de dos protagonistas que han inspirado los sueños de miles, cuyas sendas ahora parecen separadas por un abismo de orgullo y malentendidos, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Antes de caminar por esta crónica de dolor anunciado, les pedimos un gesto de pertenencia. Si creen que las historias reales merecen contarse con respeto y profundidad, suscríbanse ahora, activen la campanita para no perder el aliento de sus estrellas favoritas y, sobre todo, consideren pulsar el botón de unirse. Convertirse en miembros oficiales de nuestra familia da vida a este estilo de periodismo narrativo y abre puertas a contenidos exclusivos que el resto del mundo solo imagina. ¿Listos para oír el sonido de un corazón diciendo basta? Todo se definió en una velada destinada a celebrar el arte y la cultura, que terminó convertida en escenario de un drama íntimo expuesto a la luz implacable de los flashes. El lugar, un prestigioso evento cultural en la capital, Ankara, ciudad de clima severo, que esa noche parecía reflejar el hielo que se había posado entre ambos actores. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, otrora sinónimo de complicidad y pasión, coincidieron en el mismo espacio físico, separados, sin embargo, por un océano de silencio. Pese a sus visibles intentos por evitar cualquier contacto directo, las cámaras, testigos que no perdonan, captaron un baile de miradas cargadas de tensión eléctrica. No eran miradas indiferentes, eran dardos encendidos con todo lo no dicho durante meses. Los presentes describieron el ambiente como saturado, denso, donde cada movimiento de uno provocaba en el otro una reacción casi física. A un momento clave, mientras la prensa rodeaba a Mert en busca de una declaración de compromiso, el actor decidió soltar el velo de la diplomacia. A la pregunta punzante de un reportero, ¿Afra Saraoglu volvió a jugar con tus sentimientos? Mert no buscó escapar. Con el rostro marcado por el cansancio de quien ha librado demasiadas batallas a solas, respondió, no voy a permitir que nadie más cuestione lo que siento ni quién soy. He sido cristalino, y no pienso seguir interpretando un papel en un juego emocional que solo me hiere. La frase que cimbró las redes y dejó a los fans en shock colectivo llegó enseguida, firme, sin lugar a réplica, no juegues más conmigo. No fue una súplica ni un pedido. Fue una advertencia, una línea trazada en la arena con la sangre fresca de una herida abierta. El Mert habitualmente mesurado se mostró como un hombre al límite, donde la paciencia deja paso a la autodefensa. Esas palabras viajaron como eco imparable, disparando miles de teorías. Algunos sostienen que el estallido respondió a un intento tardío de acercamiento por parte de Afra, ocurrido días antes mediante un mensaje privado que, al parecer, él decidió ignorar. Otros, más cínicos, vieron la declaración como respuesta directa a una entrevista reciente de Afra, en la que, sin nombrarlo, insinuó con cierta soberbia que algunas personas no saben avanzar y se quedan ancladas al pasado. Sea cual fuere el detonante, el efecto fue devastador. Mert dio por terminada la temporada. Queridos amigos de Escándalos de Series Turcas, hagamos una pausa para reflexionar. ¿Creen que Mert hizo bien al exponer su dolor para cerrar la especulación? ¿O debía guardar silencio? Déjenos su opinión en los comentarios. Los miembros que hicieron clic en unirse tendrán prioridad en nuestras respuestas. Para entender la rabia y la decepción de Mert, hay que viajar a un pasado cercano, a esos detalles que la luz de los focos suele ignorar. Una fuente muy próxima al actor reveló un matiz que cambia por completo el relato. Semanas antes del evento en Ankara, Mert habría tenido un gesto de extrema vulnerabilidad. Escribió una carta personal a Afra. No un WhatsApp, no un correo frío, sino una carta real, de puño y letra, un intento sincero y desarmado de reconciliación, o, al menos, de cierre definitivo. Quiso hablar desde el corazón, dejando el orgullo a un lado, nos confió la fuente. Pero su única respuesta fue el silencio. Un silencio absoluto, impenetrable. Y eso fue lo que más le dolió. Quienes conocen a Mert lo describen como un hombre que resiste en silencio hasta que estalla. Y aquella noche en Ankara, el peso de esa carta ignorada, de ese gesto de amor pisoteado por la indiferencia, se volvió insoportable.
No voy a entrar en detalles, dijo luego a un pequeño grupo de periodistas, con la voz quebrada, solo diré que no merezco ser parte de una narrativa que no me respeta como hombre y como ser humano. Mientras Mert escogía las palabras más duras, Afra Saraolu parecía caminar una senda emocional más sinuosa y contradictoria. Oficialmente la actriz no emitió ninguna declaración directa. Sin embargo, la mañana del evento publicó en sus redes una historia con una frase enigmática: a veces incluso el silencio es una respuesta. ¿Era la justificación a la carta no respondida? ¿O una provocación? El drama real estalló cuando las cámaras se apagaron. Testigos aseguran que tras la retirada de los reporteros, Afra se quedó sola en un rincón, visiblemente afectada. La vi con los ojos brillantes casi de vidrio, mirando la pantalla del teléfono, relató uno. Parecía que escribía algo, o tal vez dudaba, con el dedo en el aire antes de presionar enviar. Horas después, un usuario anónimo filtró una captura no verificada, supuestamente mostrando a Afra redactando una nota larga en su móvil, titulada simplemente para Mert. El contenido, una mezcla desgarradora de lamentos, recuerdos y reproches dulces. No fue todo culpa tuya ni mía, fue de los dos. Pero quizá entendimos tarde cómo cuidarnos, decía una línea repetida hasta el cansancio en foros y fansites. Mientras los medios buscaban confirmación, la representante de Afra intentó apagar el fuego. Afra no quiere alimentar este estallido emocional. Lo que tenga que decir, lo dirá en privado. Para los fans, ese intento de contención sonó a confirmación de que algo se estaba moviendo entre bambalinas. Aunque el romanticismo concentró la conversación, ciertos analistas del sector añadieron una clave profesional al conflicto. Según un periodista bien informado, el disparador del desasosiego de Afra, y en consecuencia, de la reacción de Mert, habría estado ligado a una nueva oferta de trabajo para él. Se rumora que Mert Ramazan Demir fue elegido como protagonista de una serie junto a una actriz con la que ya compartió química innegable, y esa actriz no es Afra. Ese detalle le habría provocado a Afra un sentimiento de desplazamiento, como si él hubiese seguido adelante en lo profesional sin cerrar a tiempo el capítulo humano. Se sintió reemplazada, susurró una fuente y eso reabrió heridas que creía cicatrizadas. ¿Puede la celotipia profesional destruir más que los celos del corazón? ¿Qué piensan? Cuéntenos en los comentarios. Y si desean apoyar nuestra investigación, el botón unirse está ahí para ustedes. Al día siguiente, Mert redobló la apuesta con una publicación que sonó a manifiesto de renacimiento: cuando lo das todo y sigues sin alcanzar, es momento de dártelo todo, a ti mismo. Una declaración de amor propio que sus seguidores aplaudieron por valiente y necesaria. No obstante, entre los más románticos se instaló una nostalgia honda, casi irreparable. Eran una pareja que nos hacía soñar. Verlos así fríos y distantes duele físicamente, escribió un usuario en X. Las redes se convirtieron en campo de batalla emocional, inundado de ediciones de vídeo que contrastan sus momentos felices con la helada realidad actual. Los fans, transformados en detectives, notaron que ambos siguen compartiendo canciones teñidas de melancolía en sus listas públicas. Una historia de Afra musicalizada con Unutamadm, no pude olvidar, fue interpretada como una bengala desesperada y se volvió tendencia en minutos. El aire sigue tenso. No hay confirmación de reconciliación, pero tampoco un cierre tajante que no deje espacio a dudas. Ya no estoy dispuesto a sacrificar mi paz por alguien que no sabe lo que quiere. No es odio, es preservarme, dijo Mert, palabras que parecieron lápidas. Y aún así, una fuente muy cercana a él dejó una rendija abierta: está herido profundamente, pero no es indiferente. La indiferencia calla, la rabia grita que aún te importa. Si llegara una disculpa sincera, quizá no sería demasiado tarde. ¿Y qué hay de los rumores que corren sobre aquella noche? Se dice que Afra, en la oscuridad de su habitación, finalmente envió ese mensaje. Pero, ¿lo leerá Mert? ¿O el tiempo de las palabras ya se extinguió para siempre? Queridos espectadores de escándalos de series turcas, presenciamos el epílogo doloroso de una historia marcada por el orgullo, los desencuentros y sentimientos sin resolver que continúan ardiendo bajo la ceniza. Mert Ramazan Demir alzó la voz para proteger su corazón. Afra Saraolu se refugió en el silencio para ocultar sus lágrimas. ¿Es este el final, o un nuevo comienzo disfrazado de despedida? El tiempo dictará sentencia.
Lo único seguro es que esta historia ya tocó miles de corazones que ahora esperan, sueñan y rezan por un perdón o un me haces falta capaz de cambiar el rumbo de su destino. Gracias por acompañarnos en este viaje intenso y conmovedor. Seguiremos atentos a cada giro para contárselos de primera mano. No olviden suscribirse, comentar lo que sienten y pulsar unirse para apoyar el periodismo de calidad de Escándalos de Series Turcas. Un abrazo desde el corazón de Ankara, donde el invierno parece más cruel cuando un amor se enfría.